tema de vectores, ¿sí? ¿De qué sucede? Que para evitar confusiones o malas interpretaciones en el tema de vectores, primero deben dominar ciertos aspectos elementales que debieron ver en el bachillerato. Vamos a aclararlos. Por ejemplo, recordar que en el eje X, ¿sí? Esto que ven como una cruz es un plano cartesiano, y en el eje X hacia la derecha tenemos el eje X positivo, y hacia la izquierda tenemos el eje X negativo, mientras que en el eje vertical hacia abajo tenemos el eje Y negativo, y hacia arriba tenemos el eje Y positivo. Y positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que esto tenemos que tenerlo bien en cuenta porque, por ejemplo, en la forma polar, un vector comienza a contar el ángulo, el eje X positivo. Pero si ustedes ven que en el eje X positivo tenemos un ángulo de 0 grados, porque es ahí donde empezamos a contar, ¿verdad? Entonces, por eso, como empezamos a contar el ángulo en el eje X positivo, pues en ese eje X positivo tenemos un ángulo de 0 grados. ¿De acuerdo? Y que también debes recordar, que cuando una línea vertical se cruza con una línea horizontal, ahí se forma un ángulo recto. Y un ángulo recto vale 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el eje X positivo con el eje Y positivo forma un ángulo recto. Entonces, eso quiere decir que entre ellos hay un ángulo de 90 grados. Por lo que acá la línea del Y positivo corresponde a un ángulo de 90 grados. Pero ¿qué sucede también? Que la línea del Y positivo también con la del X negativo forma un ángulo recto. Entonces también ahí mide 90 grados. Entonces si hasta acá teníamos 90 en el Y positivo, en el X negativo tenemos 90 más. De 90 más 90, ¿cuánto es? 180. 180. 180. Entonces por eso en la línea del X negativo tenemos un ángulo de 180 grados. Entonces, acá vemos que también la línea del X negativo con la del Y negativo, vemos que también se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, 180 más 90, ¿cuánto es? 270. 270. 270. Entonces, por eso acá la línea del Y negativo corresponde a un ángulo de 270. Y también vemos que la línea del Y negativo con la del X positivo forma un ángulo recto que vale, o sea, que entre ellos vale 90 grados. De 270 más 90, ¿cuánto es? 360. 360. Ajá, entonces por eso también la línea del X positivo vale 0 grados, o también a veces se dice que, ¿verdad? Está a un ángulo de 360 grados. O sea, ambos indica la misma posición, tanto un ángulo de 0 grados como un ángulo de 360 grados. ¿Ven? De esto debemos siempre, siempre tenerlo presente, que en la línea del X positivo, ahí corresponde un ángulo de 0 grados, en la línea del Y positivo, ahí corresponde 90 grados, en la línea del X negativo, 180 grados, y la del Y negativo corresponde a 270 grados. ¿Sí? Ajá, entonces miren también, pues que gracias a esto podemos saber lo siguiente, o sea, ya podemos saber qué ángulo le corresponde a un vector que se encuentra en una de esas dimensiones. Por ejemplo, si tenemos estos vectores, ponerlos así. ¿Verdad? Mire, un vector se puede representar mediante una flecha porque, a diferencia de los escalares, en las cantidades vectoriales no basta con decir un número. También debemos indicar una dirección y un sentido. Por ejemplo, escalares son como el tiempo, la masa, que bastan con indicarlo con solamente un número. Por ejemplo, el tiempo, decimos, espérame a las 4:15, o esto tardó 5 segundos, o tardó 2 horas. No es necesario decir 2 horas a la derecha, a la izquierda, ¿verdad que no? O sea, ya con decir el número, estamos por completo indicando cuál es el tiempo, porque es un escalar. Pero no sucede así con los vectores. Si alguien les dice a ustedes, desplázate 2 metros, no le está diciendo por completo lo que usted debe hacer, porque como desplazarse es un vector, no es lo mismo tú desplazarte 2 metros a la derecha, o 2 metros a la izquierda, o 2 metros hacia arriba, o 2 metros hacia abajo, ¿de acuerdo?
Entonces, por esto, para indicar un vector como el desplazamiento, la fuerza, la velocidad, que son vectores, pues además del numerito hay que indicar la dirección y el sentido. Por ejemplo, desplázate 2 metros a la derecha, o desplázate 2 metros hacia el sur, o desplázate 2 metros a 20 grados del este del norte, ¿sí? O sea, hay que indicar dirección, magnitud y sentido. Entonces, un vector se puede representar mediante una flecha, porque con la flecha, por ejemplo, el tamaño de la flecha va a corresponder a la magnitud o el numerito del vector, mientras que donde se encuentra la flecha, por ejemplo, en el eje X, pues nos está diciendo que el vector se encuentra en el eje X, y hacia donde apunte la flecha nos está diciendo el sentido. Si la flecha apunta a la derecha, pues el vector va hacia la derecha. Si apunta a la izquierda, pues el vector va hacia la izquierda, ¿ven? Por eso se utiliza una flecha para representar un vector, porque podemos representar sus tres partes, su magnitud, dirección y sentido con esa flecha. Entonces vamos a ver, por ejemplo, este primer vector, ¿hacia dónde está dirigido? Está en el eje Y positivo. El este. Ok, en el eje Y positivo, Y negativo, X negativo. ¿Dónde está? En X positivo. X positivo. Entonces, ¿qué ángulo le corresponde? El de 0 grados. 0 grados, ¿verdad? O sea, si ya tenemos un vector que está completamente en el eje X, apuntando a la derecha, o sea, en el eje X positivo, pues ya sabemos que a ese vector le corresponde un ángulo de 0 grados. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, vamos a ver este otro vector, ¿en dónde se encuentra o hacia dónde está apuntando? X negativo. X negativo. Entonces, Entonces, ¿qué ángulo le corresponde? 180 grados. 180. Grados, muy bien. Y vamos a ver, y este otro vector, vamos a ver, ¿qué está indicando? ¿Hacia dónde va? Ok, ¿hacia dónde está indicando? Y positivo. Y positivo. Entonces, ¿qué ángulo le corresponde? 90 grados. 90 grados. Muy bien. ¿Y este otro vector, hacia dónde se dirige o dónde está apuntando? Negativo. ¿Qué ángulo le corresponde? 270. 270 grados. Bien, ¿ven? O sea que ya, pues si tenemos un vector que va en una sola dirección o solo en el eje X o solo en el eje Y, si apunta a la derecha, pues ya sabemos que le corresponde un ángulo de 0 grados. Si apunta a la izquierda, 180 grados, o si está en el eje vertical, pero hacia arriba, que es el Y positivo, 90 grados, o hacia abajo, 270 grados. ¿Ven? O sea que ya sabemos, pues, qué ángulo le corresponde a un vector que se encuentra o solamente en el eje X o solamente en el eje Y. Pero ¿qué sucede? Que también pues, puede ser que el vector esté en dos dimensiones, no solamente en el eje X o Y, sino que se encuentre pues en ambas, en un plano, o sea, esté tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, para eso, pues, vamos a considerar lo siguiente. Lo primero es que para representar ese vector correctamente en su forma polar, pues debemos indicar ese vector, ¿verdad? En ese vector debemos indicar su valor numérico, que sería su magnitud, y a continuación colocarle su ángulo. Pero ¿qué sucede? Que ese ángulo, para que esté correcto de la forma polar, debe expresarse como el ángulo saliendo del eje X positivo. ¿Por qué? Porque vemos que ya hemos considerado que pues en el eje Y, en el eje X negativo, es en donde se comienzan a medir los ángulos, ¿verdad? O sea, si hemos dicho, bueno, en el eje X positivo es que está el 0, es porque a partir del X positivo es que vamos a empezar a medir el ángulo. Que para expresarlo de manera correcta, de forma polar, ese ángulo debe expresarse, es medido del eje X positivo. ¿Qué otra cosa vamos a tomar en cuenta? Que miren que dijimos que aquí está el 0, luego acá el 90, 180, 270. O sea, que estamos midiendo el ángulo así, yéndonos hacia arriba, ¿sí? Cuando medimos así, yéndonos hacia arriba, a eso se le llama medir en sentido antihorario. ¿Por qué? Porque sabemos que las agujitas del reloj giran así, ¿verdad? Como quien dice hacia abajo. Entonces, fíjense que nosotros estamos midiendo en sentido contrario, o sea, en vez de hacerlo hacia abajo, como giran las agujas del reloj, estamos midiendo en sentido contrario, hacia arriba. ¿Ven? Por eso, cuando medimos el ángulo hacia arriba, se le llama en sentido antihorario. Y cuando medimos hacia arriba en sentido antihorario, pues el signo de los ángulos que nos quedan
Ay, Dios mío, todas estas personas entrando tan tarde, están interrumpiendo. Bueno, entonces decía que cuando medimos así hacia arriba, en sentido antihorario, pues le corresponde un signo positivo a los ángulos, ¿verdad? Entonces, por eso, convenientemente, o sea, preferiblemente, vamos a medir hacia arriba para que nuestro ángulo, pues, nos quede positivo. Pero siempre, siempre, de forma polar, el ángulo debe medirse es acá desde el eje X positivo. Por ejemplo, voy a poner una flecha que me represente un vector. Por ejemplo, vamos a poner la del color diferente, un color verde. Por ejemplo, yo voy a poner acá esta flecha que me represente el vector A. ¿Sí? Esta flecha me está indicando el vector A. ¿Qué sucede? Que si ya, por ejemplo, bueno, en este vector A se nos dice que está a un ángulo, por ejemplo, voy a ponerle aquí, de 10 grados, ¿verdad? ¿Qué sucede? Ah, bueno, que hay dos posibilidades. Por ejemplo, el ángulo puede medirse de un eje X o de un eje Y. O sea, se nos puede dar ahí como si fuese de un eje X o de un eje Y. O sea, vamos a ver que este ángulo está formado, siempre va a estar formado por la flecha que representa nuestro vector y va a estar saliendo del eje X o del eje Y. En este caso, ¿de dónde está saliendo ese 10 grados? ¿De un eje X o del eje Y? De un eje X. X. De un eje X y Del ya está X. saliendo. Ajá, y ya está saliendo del eje X que queremos, porque dijimos que de forma polar el ángulo debe medirse desde el eje X positivo. Entonces vemos que ya esos 10 grados están saliendo del eje X positivo. Entonces de manera polar, pues este vector simplemente sería indicarlo de esta manera, o sea, indicarle su magnitud, que sería su valor numérico. Por ejemplo, vamos a decir que el valor numérico es 3 metros, pero queremos concentrarnos es en el ángulo correcto. Le ponemos su magnitud, que es un numerito, y luego seguido del ángulo correcto de forma polar, que es el que sale del eje X positivo. Como ya 10 grados está saliendo del eje X positivo, pues ya lo ponemos así, ¿verdad? A un ángulo de 10 grados. Pero es porque eso 10 ya está saliendo del eje X positivo. Si, por ejemplo, en vez de estar ahí el ángulo, nos hubiesen dado un ángulo de 10, pero en esta posición. Vamos a ver ahora de dónde observamos que está saliendo esos 10 grados. ¿Del eje X o del eje Y? Y. Del eje Y. Del eje Y. Entonces no podemos ahora representar ese vector de forma polar utilizando ese ángulo de 10 grados, porque esos 10 grados no están saliendo del eje X positivo, ¿de acuerdo? O sea, el ángulo que nos interesa es un ángulo que sale de acá, del eje X positivo, hasta que llegue a donde está la flecha de nuestro vector, ¿sí? O sea, nuestro ángulo debe salir acá de la línea donde está el X positivo hasta donde llegue a la flecha de donde está nuestro vector. Es decir, sería el ángulo que es representado acá con este color azul. Entonces, ¿qué sucede? Ah, que para saber cuánto vale este ángulo, fíjense que podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, nosotros sabemos que del eje X positivo al Y positivo, hasta ahí, ¿qué ángulo tengo en total? 90. 90 grados. Entonces estamos viendo que el ángulo que nos interesa, que es este acá azul, por ejemplo, que sería hasta acá, hasta este aquí azul, pues sería si al 90, que sería este ángulo completo, o sea, si a 90 completo le quitamos esta partecita acá, que ya sabemos que vale 10 grados, pues nos va a dar el ángulo que queremos. O sea, este ángulo acá, pues va a ser, si a 90 completo, pues le quitamos estos 10 grados, que sería esta partecita acá, pues nos va a quedar un valor de 80 grados. 80 grados. El ángulo que nos interesa de forma polar, o sea, para este vector, el ángulo que le corresponde saliendo del X positivo sería un valor de 80 grados. Entonces, de forma polar, pues mi vector sería ponerle la magnitud, que estoy utilizando una magnitud de 3 metros, para enfocarnos ese en el ángulo. O sea, por eso estoy utilizando para todos 3 metros, pero el ángulo que nos toca ahora colocar es de 80 grados, porque ese es el ángulo que, ¿verdad?, se mide para este vector, pero saliendo del eje X positivo. Fíjense que lo que estamos haciendo es lo siguiente. Por ejemplo, bueno, si sabemos que esta línea completa mide 90, por ejemplo, 90 metros,
Y si sabemos que esta partecita acá vale, por ejemplo, 10 metros, dale 10 metros, entonces, ¿cómo vamos a saber cuánto vale esta partecita acá desconocida? Bueno, si sabemos que en total vale 90, entonces para saber esta partecita acá sería si a 90 le quitamos esta parte de 10. Entonces 90 menos 10 nos da igual a 80, ¿ven? O sea, es lo mismo que estamos analizando, solo que el ángulo como se mide así, como si fuese de forma circular, por eso pues lo estamos haciendo de esa manera. Pero miren que sería lo mismo que analizar esto acá. O sea, si sabemos por completo cuánto vale todo este lado, y queremos saber solamente una parte, pues si le quitamos la otra parte, pues ya vamos a saber cuál sería la otra parte, ¿verdad? Entonces vamos a quitarla aquí. Bien, ¿quedó claro? Que el ángulo acá debe ser entonces el de 80 grados. Sí, quedó. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que también pudo haber sido, ok, pero vamos a suponer ahora que, por ejemplo, nuestro vector, nuestra flecha, hubiese estado acá, ¿sí? Vamos a suponer que hubiese estado ahí. Entonces, ahora, esos 10 grados hubiesen representado de esta manera, en esa posición. Vamos a ver, los 10 grados están saliendo del eje X positivo. No. ¿De dónde sale? No. El El Y positivo. Del Y positivo. Y de forma polar, el ángulo debe salir del eje X positivo. Entonces, el ángulo que nos interesa sería un ángulo que sale del eje X positivo hasta que llegue a la flecha donde está nuestro vector. ¿Ven? Pero fíjense que también, pues, para eso nos va a servir saber los ángulos que vale cada eje, porque podemos decir, bueno, pero ya sabemos que del eje X positivo al Y positivo, hasta ahí, ¿cuántos ángulos que tengo? 80. 90. 90. Del X positivo al Y positivo, ya hasta ahí yo tengo 90 grados. Entonces, para llegar a mi vector me falta este pedacito acá, pero ya yo sé que este pedacito acá vale ¿cuánto? 10. 10 grados. Grados. Entonces, en total, ¿cuánto vale mi ángulo hasta llegar donde está mi vector? 90. 100 grados. 100 grados. 90. 100, ¿verdad? Porque sería esta parte de acá que vale 90 más esta parte de acá que vale 10. Entonces, 90 más 10 es 100, ¿sí? O sea, aquí tendríamos, bueno, 90 más 10 es igual a 100 grados. Entonces, fíjense, en este caso, nuestro ángulo es de 100 y fíjense que ahora hemos sumado. O sea, no es que vamos a restar o vamos a sumar, no, es que vamos a medir el ángulo saliendo del eje X positivo y en algunos casos pues va a convenir que sumemos, en otro que restemos, ¿ver? Entonces en este caso no restamos, sino que pues para saber el ángulo sumamos esta parte aquí que ya la conocíamos, que es 90, más esta parte aquí que es 10. Entonces de forma polar pues ese vector pues va a ser igual a su magnitud, ¿verdad? Que lo hemos dejado en 3 metros, pero ahora el ángulo debe ser de 100 grados, ¿sí? Pero vamos a ver ahora si en lugar de haberse indicado ese ángulo ahí, por ejemplo, nos hubiesen dicho que los 10 grados era acá. Entonces vamos a ver, ¿de dónde está saliendo ese ángulo ahora? Del eje negativo. El eje X negativo, pero recuerden que el ángulo que nos interesa de forma polar debe salir el eje X positivo, muy bien. Entonces, el ángulo que nos interesa sale de aquí, del eje X positivo, hasta que llegue a donde está nuestro vector. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Bueno, fíjense que acá, de hecho, hay dos formas en las que podemos hacerlo. Primero vamos a hacer la forma tal vez más directa, más rápida. Por ejemplo, lo que me interesa es este ángulo acá, que sale del eje X positivo hasta donde está la flecha de mi vector. O sea, este ángulo que representé en azul. Pero podemos decir lo siguiente. pero yo sé, o sea, sabemos que del eje X positivo hasta el X negativo, hasta acá, ¿qué ángulo tengo por completo? 180 grados. 180 grados. 180 grados. Todo ese ángulo ahí completo del X positivo al X negativo vale 180. Entonces, fíjense que el ángulo que me interesa es el que va del X positivo hasta donde está mi vector. O sea, ¿qué sería si a 180 yo le quito esta partecita
Ajá. Si yo le quito esta partecita que está acá, que vale 10 grados, pues ya yo voy a tener cuál es el ángulo que me interesa, ¿verdad? Porque entonces, 170. muy bien, o sea, esta parte acá vale entonces 180 menos 10, ¿que cuánto es? 170 grados. 170 grados. 170 grados, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya sabemos pues que el ángulo que le corresponde a este vector, ¿verdad? Su misma magnitud, pues, estoy dando el mismo numerito, pero ahora el ángulo debe ser de 170 grados. 170 grados. Miren, en todos los casos, después un ángulo de 10, miren que de forma polar, uno lo representamos fue con 10, otro con 80, otro con 100 y otro con 170, porque independientemente de dónde se nos dé el ángulo, para expresarlo de forma correcta en la forma polar, debemos medir el ángulo saliendo del eje X positivo. ¿Ven? Y también una persona pudo haberlo medido o interpretado de otra manera. Por ejemplo, bueno, ok, yo sé que el ángulo que me interesa debe salir del eje X positivo hasta que llegue a donde está mi vector. De esa persona pudo haber dicho lo siguiente, pero yo sé que del eje X positivo al Y positivo, yo de aquí a acá tengo 90 grados. Entonces el ángulo que me interesa sería 90 más este pedacito acá. Aunque este pedacito acá no lo conozco, yo puedo saber cuánto vale. Porque si este pedacito acá más este pedacito acá, ¿verdad? Forma un ángulo recto, o sea, mide 90 grados. Entonces, esta partecita acá sería 90 menos 10, que sería entonces 80 grados. 80 Entonces, esa persona pudo haber dicho, bueno, entonces mi ángulo sería esta parte acá que vale 90 más 80, que vemos que también pues nos daría un ángulo de 170 grados. ¿Ven? O sea, el mismo análisis, uno lo hicimos restando, otro sumando, porque no es que se suma o se resta, es que el ángulo debemos medirlo del eje X positivo y pues vamos a utilizar los artilugios que más nos convengan. O sea, miren que en todo caso nos ha servido saber que esta línea acá, o sea, nos ha servido saber que esta línea acá vale, esta línea de X positivo vale 0, esta Y positivo 90, esta 180 y esta 270, ¿ven? O sea, qué importante es tomar eso en cuenta porque fíjense cómo nos ha permitido pues obtener el ángulo correcto saliendo del eje X, ¿sí? Okay, de forma polar, pues ya sabemos que este vector A, pues sería igual a su magnitud, que vamos a decir, ¿verdad? Que es el valor de 3 metros, pero seguido de su ángulo saliendo desde el eje X, que ya sabemos que para el vector A habíamos visto que era 250 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, que miren que esto, o sea, el que ya tengamos nuestro vector expresado en la forma polar, nos va a simplificar mucho más cálculos. Por ejemplo, déjenme ponerlo aquí de hecho. Sí, quiere moverse. Ok. Bien, o sea, ya esta sería la forma polar de nuestro vector. Sí, vamos a escribirlo, forma polar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Vamos a decir que queremos ahora buscar cuál sería el valor de las componentes de nuestro vector A, porque vemos que está inclinado, o sea, tiene una componente vertical y una componente horizontal. Entonces, si ya lo tenemos expresado en la forma polar, pues ya va a ser simplemente sustituir en las siguientes ecuaciones. O sea, podemos utilizar que la componente en X de nuestro vector A, es decir, A sub X, va a ser igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Mientras que su componente vertical, que vamos a indicarla como A, seguida de una Y pequeña, pues va a ser igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo. Estas ecuaciones realmente iban a variar si, por ejemplo, utilizamos un ángulo saliendo del eje vertical, pues en X debimos utilizar seno y en Y utilizar coseno, o sea, debíamos invertirlo. Pero si utilizamos un ángulo que sale del eje X, pues en X va a ser seno, va a ser coseno y en Y va a ser seno, así como lo vemos. Entonces, fíjense que ya si el vector está en la forma polar, pues ya el ángulo está medido de un eje X. Entonces, miren lo conveniente de expresar un vector correctamente en la forma polar, que ya vamos a poder utilizar siempre, entonces, en la componente en X, utilizar el coseno y en Y utilizar el seno.
Entonces, simplemente vamos a sustituir. Por ejemplo, A, que está representando la magnitud, va a ser el valor numérico de nuestro vector, que es 3 metros. metros, ajá, por el coseno de nuestro ángulo, que es 250, ¿verdad? El que vimos de forma polar, que fue medido desde el eje X positivo. No es necesario ponerles acá paréntesis. Y de igual manera, pues la componente vertical va a ser multiplicar la magnitud, que es 3 metros, por el seno de 250 grados. ¿Ven? O sea, simplemente, pues ya en la ecuación sustituimos. Miren que como hemos utilizado el ángulo correcto, el que sale del eje X positivo, miren que también las componentes nos dieron con los signos correctos, porque si este vector, acá el vector A, la flecha roja, está en el tercer cuadrante, le llamamos a esto el tercer cuadrante porque como ya sabemos que empezamos a contar, este es el eje X positivo y preferiblemente en sentido antihorario, pues entonces este primer cuadrante, o sea, este cuadrante sería el primero, este el segundo, este el tercero y este el cuarto, ¿de acuerdo? Entonces vemos que, pues, en un tercer cuadrante, este vector va a tener una componente horizontal que iría ¿hacia dónde? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda. La izquierda, entonces componente horizontal debe ser negativo y vemos que sí, que el resultado nos quedó negativo. Y también entonces este vector debe tener una componente vertical, pero que iría hacia abajo. Entonces vamos a ver si va hacia abajo, ¿cuál sería su valor positivo o negativo? Negativo. Negativo. Y vemos que también el resultado en Y nos quedó negativo, ¿ven? O sea, la importancia de expresar el ángulo correctamente, que también pues vemos que los signos de las componentes del vector pues nos dan de forma correcta, ¿sí? Por eso enfatizo tanto en el ángulo correcto, porque si ya tienen el ángulo saliendo del eje positivo, pues lo pueden expresar de forma polar, simplemente van a sustituir en esas dos ecuaciones y también el resultado les va a quedar con el signo correcto, ¿bien? Entonces también fíjense que podemos sumar vectores de manera más sencilla y también pues más correcta. Vamos a suponer que, por ejemplo, yo hubiese querido sumar ese vector, vamos a poner aquí un vector rosado, o vamos a ponerle un azulito, un morado. Okay, vamos a suponer que, por ejemplo, yo hubiese tenido acá en esta línea un vector B. Vamos a agregarle, o sea, vamos a decir que este es un vector B. Y voy a ponerle a este una magnitud de 2 metros. 2 metros. Y voy a borrar aquí esta parte. Ok. Entonces vamos a suponer que entonces queremos buscar la sumatoria de este vector A, que está como una flecha roja, y este vector B, que está con una flecha morada. Entonces, ¿verdad? Voy a querer sumar, yo quiero sumar el vector A más el vector B. ¿Y qué sucede? Yo no puedo decir, que la suma de A y B sería ya, acá sumar la magnitud de A, que habíamos dicho que era de 3, y sumarle la magnitud a B, que sería 2, ¿no? Eso estaría muy incorrecto. ¿Por qué? Porque el vector A y B vemos que están en diferentes direcciones. Entonces, no lo podemos sumar directamente. Si, por ejemplo, el vector A hubiese estado en el eje horizontal, teniendo una magnitud de 3 metros, y también el vector B, vemos que está en el eje horizontal, teniendo una magnitud de 2 metros, ahí sí, como ambos están en el eje X, podíamos sumar directamente 3 más 2 igual a 5 metros. O si, por ejemplo, el vector A, 3 metros, hubiese sido a la izquierda, y por ejemplo, el vector B hacia la derecha, 2 metros, también como siguen ambos en el eje horizontal, podemos sumar directamente tomando en cuenta su signo. Por ejemplo, ahí la flecha del 3 metros va hacia la izquierda, entonces sería menos 3 metros, y 2 metros como va a la derecha sería 2 más 2 metros. Entonces aquí la suma se convirtió en una resta, porque tenemos menos 3 más 2, que sería menos 1. ¿Ven? O sea, si están en el mismo eje, ambos están en el eje X o ambos estuvieran en el eje Y, solamente debemos tomar en cuenta su signo y sumamos directamente. Pero solamente si ambos están, como vemos acá, ambos en el eje X.
o si ambos estuvieran en el eje Y. Pero ¿qué sucede? Que no podemos sumar directamente A y B porque vemos que A no está en la misma dirección de B. A está tanto en X como en Y. Entonces, realmente la suma de esos dos vectores se convierte en dos sumas separadas, porque por un lado debemos sumar solamente las componentes en X de cada uno de los vectores y por el otro lado debemos aparte sumar solamente las componentes en Y de cada uno de los vectores. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos lo que valen las componentes en X y en Y del vector A. Vamos a analizar ahora cuáles serían las componentes del vector B. Por ejemplo, ¿dónde está el vector B? ¿La flecha? ¿En qué eje? En el Positivo eje X positivo. Es X positivo. X positivo, positivo X. ¿Cuál sería el ángulo que le corresponde al vector B? 0. 0. Muy bien, le corresponde un ángulo de 0 grados, ¿verdad? Entonces ya podemos sustituir en la ecuación porque su componente horizontal B sub X va a ser igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Es decir, la magnitud, acá entre paréntesis, está representada como 2 metros. Entonces tendremos 2 metros por el coseno del ángulo, que es 0 grados. Entonces el coseno de 0 es 1. Entonces tenemos 2 por coseno de 0, que sería 2 por 1, que nos da 2. Y también, pues, si tenemos el ángulo de forma, correcta, medido del eje que es positivo, pues tendremos que la componente en Y sería la magnitud del vector por el seno del ángulo. Es decir, sería 2 metros por el seno de 0. ¿Y qué sucede ahora? Que el seno de 0 es 0, entonces 2 por seno de 0 sería 2 por 0, que nos da 0. ¿Sí? Vemos que sí, porque este vector pues no tiene componente en Y, solamente está en X. Entonces en Y pues debe ser 0 como nos dio. Entonces miren que ya tenemos la componente en X y en Y de cada uno de los vectores. Entonces ya podemos sumar por separado solamente las componentes en X de cada vector, que a su X nos había dado menos 1.0 metros, más la componente en X de B que nos quedó como 2 metros, ¿sí? ¿Para qué esto quiere escribir? Oh, Dios. A ver. Ay, Dios mío. Ay, menos, bueno, aquí va 1 metro, después que no quiera, ok, ya sé. Bien, entonces tendremos pues menos 1 más 2 que nos da igual a 1 metro, ¿sí? Ajá. A ver si lo puedo escribir aquí, ok, bien. Entonces, de igual manera, pues podemos sumar aparte las componentes en Y de cada vector. Por ejemplo, a su Y nos dio menos 2.8 metros más la componente en Y de B que vemos que es 0 metros. Entonces nos da el mismo valor, menos 2.8 metros. Ajá. Bien. Entonces, también, ¿qué sucede? Que nosotros hemos sumado dos vectores, o sea, estamos sumando dos vectores y la suma de vectores nos da como resultado también otro vector. Entonces, a la suma de esos vectores lo podemos representar como otra letra, ¿verdad? Que representa el vector suma, que sería R, con una flecha arriba. Por eso también a la suma de vectores a veces se le llama resultante, ¿sí? Por eso pongo la inicial de R. Entonces ya tenemos pues la componente horizontal de nuestra suma, que la podemos llamar como la componente Rx, y la componente vertical, que la podemos expresar como Ry. Ry, cuando esto me deje escribir, Ry. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que como pues tenemos una componente horizontal y una componente vertical, pues fíjense que la longitud entre el inicio y el final de ambas componentes, pues sería una diagonal que corresponde a la hipotenusa de un triángulo rectángulo. O sea, en otras palabras, el tamaño acá de la magnitud de nuestro vector corresponde a la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Por eso, para buscar la magnitud del vector, podemos aplicar Pitágoras buscando la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces, la magnitud de nuestro vector suma, que lo representamos con R, la magnitud se representa sin la flecha arriba, pues va a ser igual a
su componente horizontal al cuadrado más su componente vertical al cuadrado. ¿Ven? Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá esto está muy... Ok, entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a sustituir. Por un lado, la componente Rx nos dio 1 metro elevado al cuadrado más la componente RY que nos dio menos 2 Punto 8. metros al cuadrado. Entonces vamos a ver cuánto le está esta operación de nuestra magnitud. Porque como les digo, o sea, si lo van a poner todo directo en la calculadora, tienen que ponerlo con todos los paréntesis que yo les puse acá. O sea, luego de la raíz, abrir paréntesis, luego entre paréntesis, elevar al cuadrado, más entre paréntesis, poner el menos 2.8, luego elevar al cuadrado y luego cerrar el paréntesis. Y si lo van a poner por separado, pues elevar, por ejemplo, 1 al cuadrado, que le da 1, más, entonces luego el menos 2.8 tienen que ponerlo entre paréntesis antes de elevar al cuadrado. Entonces, lo que le dé el final, pues le buscan la raíz. O sea, independientemente de qué forma lo hagan, tienen que ponerlo con los paréntesis como lo ven acá para que le dé correcto, ¿sí? Entonces, el resultado debe darle como 2.97 metros, ¿sí? Bien, entonces, ya tenemos la magnitud de nuestro vector resultante, es decir, de la suma de A y B. O sea, el numerito, el valor numérico del vector suma o resultante es 2.97 metros. Entonces, también podemos saber cuál ángulo le corresponde. Por ejemplo, para esto, también necesitábamos las componentes que ya la tenemos. O sea, ya el ángulo, pues va a ser igual a la arcotangente de la componente vertical de nuestro vector, que en este caso es R, entre su componente horizontal, ¿sí? Entonces ya podemos sustituir, por ejemplo, el ángulo va a ser igual a la arcotangente de su componente vertical, que tenemos que es menos 2.8 metros, entre su componente horizontal Rx, que fue acá 1 metro, ¿sí? Entonces vamos a ver cuánto nos da el ángulo. Recordar que esto acá, la arcotangente, para ponerlo en la calculadora, tienen que primero poner la tecla de Shift y luego la tecla de tangente, ¿de acuerdo? O si es en un celular, hay algunas teclas, pero lo correcto, ¿verdad? En la calculadora que tengan todas las funciones, pero hay veces que, o hasta en la misma calculadora, el arco tangente lo ven expresado como la tecla tangente elevado a menos 1, ¿sí? Entonces vamos a ver, busquen el arco tangente en la calculadora, primero Shift, luego tangente, así mismo como lo ven, abran paréntesis, pongan menos 2.8, luego la raya que indica entre, ¿verdad? El símbolo de entre, 1 y cerrar el paréntesis. Entonces vamos a ver cuánto le está. Vamos a ver cuánto le está. La división a mí me dio menos 2.8 y el arco tangente menos 70. ¿Hasta que no escuché bien? La división me dio menos 2.8 y el arco tangente menos 70 o 70. Ok, bien. Entonces ya tenemos pues nuestro ángulo que debe ser menos 70. Menos 70.3, vamos a dejarlo en menos 70 para. Ok.
Bien, muy bien. Entonces, fíjense, pues que ya tenemos para nuestro vector suma, que llamamos R, a la suma de A y B, pues ya tenemos su magnitud, 2.97 metros, y tenemos su ángulo, que es menos 70. Pero ¿qué sucede? Que todavía no sabemos si ese ángulo, o sea, dónde va ese ángulo, porque pudo haber estado saliendo de cualquier posición. Para esto tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a poner acá sus componentes. Ok, no me deja, vamos a escribirlas entonces, ya que no quiere dejarme. Por ejemplo, la componente en Y nos había dado un valor de menos 2.8 metros y la componente en X nos dio 1 metro. Entonces vamos a ver, ¿cómo vamos a saber nuestro vector en qué posición o en qué cuadrante estará? Eso lo va a decir los signos de nuestras componentes. Por ejemplo, si en Y nos dio negativo, eso quiere decir que la componente en Y de ese vector va hacia arriba o hacia abajo de la parte. Hacia abajo. Muy bien, va a estar acá. Hacia abajo. Muy bien, va a ir hacia abajo. Y la componente horizontal nos dio positiva, ¿verdad? Aquí se está positivo. Entonces, ¿hacia dónde va? En X. ¿Hacia la derecha o hacia A la derecha. A la derecha. O sea que ya sabemos que nuestro vector suma de A y B, que llamamos R, pues va a estar es acá en el cuarto cuadrante, porque tiene una componente en X positiva y una componente en Y negativa. ¿Ven? Ajá, entonces, ¿qué sucede? Que cuando utilizamos esta ecuación, al utilizar esta ecuación, el ángulo que nos da es un ángulo que está medido desde un eje X, pero pudo haber sido el eje X positivo o el eje X negativo. Pero fíjense que como ya sabemos que nuestro vector está en el cuarto cuadrante, el eje X que le toca es precisamente el eje X positivo. Entonces vemos que ese ángulo, entonces ese ángulo que nos dice está saliendo acá del eje X positivo hacia abajo, ¿verdad? Que sería hasta llegar a donde está la flecha de nuestro vector. Vemos que efectivamente por eso el ángulo nos dio negativo, porque miren que se está midiendo del eje X positivo, pero hacia abajo, y dijimos que hacia abajo, pues el ángulo debe ser negativo, ¿sí? Entonces, pues ya también sabemos que ese ángulo, si es que el que le corresponde también de manera polar. Le podemos escribir nuestro vector que va a ser igual a su magnitud, o sea, de forma polar, igual a su magnitud 2.97 metros, seguido de su ángulo medido desde el eje X positivo, que es de menos 70 grados. ¿Ven? Y esa es la suma de nuestro vector A y B, que también llamamos vector R o resultante. ¿De acuerdo? Miren algo que pudo haber sido, o sea, si por ejemplo el vector R nos ser cuadrante, o sea, si su componente en X hubiese sido negativa, pues ¿qué sucedía en ese caso? Que en ese caso, pues como el vector está en el tercer cuadrante, pues como esta ecuación que utilizamos, el ángulo sale de un eje X, pues acá ese ángulo va a estar saliendo el eje X negativo. O sea que de la ecuación nos dio 70, pues ese 70 era acá, ¿ven? Porque si el vector hubiese estado acá, pues el ángulo, o sea, el eje X que le tocaba era el eje X negativo. Entonces, como este ángulo nos está saliendo de un eje X, que puede ser cualquiera de los dos, pues ya si el vector hubiese estado acá, pues íbamos a saber que era del eje X negativo que iba a salir, ¿sí? Entonces ya íbamos a saber que entonces de forma polar no iba a ser el ángulo de 70, sino el ángulo, ¿verdad?, que le corresponde saliendo del eje X positivo hasta que llegue a ese vector, ¿sí? Que ya sabemos que si hasta aquí es 180, pues hasta el vector sería 180 más 70. O sea, eso no es el caso de nuestro, o sea, lo que nos dio, pero por si acaso, y hubiese estado en ese lado, pues fíjense que pues el ángulo hubiese salido era de esta parte, ¿sí? Porque lo que sabemos de esta ecuación es que el ángulo lo va a estar midiendo de un eje X. Pero, ¿de qué eje X va a ser? Porque puede ser el positivo o el negativo. Para esta fórmula, va a ser de dónde esté nuestra flecha. Si estuviese acá o estuviese acá, pues el eje X iba a tocarle el negativo y ahí iba a estar nuestro ángulo. Pero como esta flecha nos quedó acá en este cuadrante, que su eje X que tiene es el positivo, pues ya el ángulo sale de donde queríamos, del eje X positivo. ¿Sí? Entonces, ¿todo claro hasta ahora? Sí.
Sí, maestra. Sí. Ok, entonces fíjense que miren qué importante, qué tan importante era saber el ángulo correcto del eje X positivo, porque miren que con eso pues ya podemos expresarlo de forma polar. Luego vamos a en las ecuaciones, pues lo único que vamos a hacer es sustituir, utilizando siempre entonces para X coseno y en Y seno, y miren cómo nos va a dar también con los signos correctos, ¿sí? Pero también pues podemos representar un vector en otra forma, que es la forma rectangular. ¿Sí? La forma rectangular. Esta forma rectangular simplemente expresa un vector como si fuese la suma de sus componentes, pero es una expresión, o sea, no se suman, sino que se expresa de esa manera utilizando el vector unitario y, bueno, vamos a escribirlo y luego vamos a explicarle qué significa. Okay. Bien, miren, para expresar un vector en su forma rectangular, lo expresamos como si fuese una suma, utilizando en X esto que se le llama vector unitario y, porque miren que tiene la forma de una Y, solo que en lugar del punto se utiliza esto que parece un triangulito, y también acá en la componente en Y se utiliza el vector unitario J. Miren que es como una J, pero en lugar del punto también tiene como un triangulito. Entonces, ¿qué sucede? Que estos vectores lo que nos indican, esos vectores unitarios, lo que nos indican es la dirección. O sea, el vector unitario Y nos indica que algún vector está en el eje X. Por eso, pues iría en el eje X, si es a la derecha, pues estaría positivo. Y también puede representar el eje X negativo, también con el menos delante. Mientras que el vector unitario, que se escribe con J, pues indica el vector Y. Hacia abajo, pues sería negativo y hacia arriba pues sería positivo, ¿sí? Entonces, pues de manera rectangular ya simplemente sería sustituir las componentes del vector A, por ejemplo, que nos había dado, la componente en X, nos había dado menos 1.0 metros. Entonces, luego de poner esa componente en X, le agregamos su vector unitario Y, entonces más su componente en Y, que nos había dado menos 2.8, ¿verdad? Menos 2.8 metros. 8 metros y le agregamos después de la componente en Y el vector unitario J. ¿Ven? O sea que ya de esta manera tenemos representada el vector de forma rectangular. Simplemente poniendo sus componentes seguida del vector unitario que corresponde a cada componente. Para la componente en X, el vector unitario Y, y para la componente en Y, el vector unitario J. También esto nos puede servir para hacer lo contrario. O sea, vamos a suponer que hubiésemos tenido, acá ya aquí se alocó esta pantalla. Me está poniendo esto que no iba. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, ay Dios mío, esta pizarra es un problema, a veces se frisa. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, el vector B, ¿verdad? Yo voy a decir que un vector B se escribió de esta manera. Por ejemplo, se escribe como que es menos 2 metros y más 3 metros J. Entonces, fíjense que también, si es lo contrario, si tenemos así un vector representado en su forma rectangular, miren qué fácil es obtener las componentes de ese vector. Por ejemplo, vamos a ver quién acompaña al vector unitario Y. Y ya sabremos que quien acompaña el vector unitario Y va a ser la componente en X. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería la componente en X del vector B? Menos 2. Menos 2 metros, muy bien. ¿Y cuál sería la componente en Y de nuestro vector B? 3. 3 metros. O sea, ¿cómo nos facilita? Pues interpretar las componentes de nuestro vector, porque quien utiliza el vector unitario Y es la componente en X y quien utiliza el vector unitario J es la componente en Y. ¿De acuerdo?